estar en esta hora aquí para buscar al Señor, para glorificar su nombre. Vamos a disponer nuestra vida para meditar en su santa y gloriosa palabra. Voy a pedirle que se ubique por favor en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas 5, 1. Amén, ¿están allí? En Lucas 5, ahí en su casa, puede ubicarse en Lucas 5. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10 de Lucas capítulo 5 dice: y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Esta historia narrada por el médico Lucas es una historia que nos insta a profundizar con Dios, nos insta a intentar nuevamente en Dios, nos insta a creer en el Señor y a creer en su palabra. Esta historia es cuando el Señor hace el llamado a 4 de sus apóstoles. Y empieza diciendo en el versículo 1 que la gente se agolpaba sobre el Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente aún está sedienta de la palabra de Dios. La gente quiere oír la palabra de Dios más que en cualquier época de la humanidad. Hoy la gente quiere oír, pero no oír cualquier cosa, no oír cualquier charlatanería. La gente quiere oír la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios es la que cambia el corazón. La palabra de Dios es la que convierte el alma, como dice en el Salmo. Entonces el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Se dice que desde Malaquías hasta Mateo, o hasta el Señor Jesucristo más bien, hasta cuando se escribe Mateo, el primer evangelio y el primer libro del Nuevo Testamento, se dice que desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años, y a esa página en blanco que hay en su Biblia que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, se le conoce como los 400 años de silencio de Dios, donde Dios no habló, donde Dios no envió profeta, no hubo hombre, mujer de Dios que hablara en nombre de Dios. No hubo, he aquí dice Jehová, como en la antigüedad estaba Jeremías, estaba Ezequiel, estaba Daniel, estaba Zacarías, estaban los hombres de Dios, profetas, jueces, hombres de Dios, aún reyes, que Dios tomaba aún la burra de Balaán, el asna de Balaán, Dios la usó para traer palabra en la antigüedad, pero por 400 años, desde Malaquías hasta Jesús, hasta Mateo, se pasan 400 años donde Dios no habla, donde Dios no expresa su voluntad a través de ningún hombre, y entonces aparece en escena Jesús el Señor, y antes del Señor había estado Juan el Bautista, hablando nuevamente en nombre de Dios. Juan el Bautista preparando el camino del Señor, y Juan el Bautista había dicho que Jesús, que el que venía tras él era mayor que él, y que Juan no era ni digno de desatarle o amarrarle las correas de sus sandalias. Así que todos estaban expectantes porque todos tenían a Juan como un hombre de Dios. Y entonces Juan les había hablado de que vendría Jesús a ejercer un ministerio poderoso como el Mesías, y ahora está en pleno ese ministerio del Señor, y entonces la gente comprendía que Jesús tenía palabras de vida eterna. Y nosotros, la iglesia, en este tiempo tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar ansiosos, tenemos que estar dispuestos para que Dios hable su palabra a través de nuestra vida, a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro amigo, al que no conocemos incluso, dispuestos para que venga una palabra de Dios, porque siempre que hay una palabra de Dios, habrá gente dispuesta a escuchar esa palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a esa palabra? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2000 años atrás, la gente estaba ansiosa. La gente estaba deseosa, la gente estaba necesitada, estaba el imperio romano en pleno, la gente sufría por la subyugación del imperio romano, la gente sufría porque habían muchos impuestos, habían muchas enfermedades, habían pocas oportunidades, la gente sufría porque habían enfermedades penosas que mataban multitudes de personas, la gente sufría porque habían gobernantes que subyugaban a los pueblos. Pero déjeme decirle que esa realidad de hace 2000 años no ha cambiado mucho. La sociedad hoy está sumida en un caos terrible, y la sociedad necesita una palabra de vida, y esa palabra está en Cristo Jesús. Alguien que diga amén a esa palabra. Entonces hoy también la gente tiene sed de oír la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. La gente no necesita un mensaje motivacional. La gente no necesita un mensaje que le motive meramente. La gente necesita oír la palabra de Dios. Y me impacta que en esa multitud, en ese escenario de gentío agolpado para escucharlo, el Señor se vio como un poco allí
falto de recursos para poder hablarle a tantas personas. Era mucha la gente y no había micrófonos y no había equipo de sonido. Entonces el Señor, ante esta situación, dice en el 2 que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Vio 2 barcas que estaban ahí en la orilla. Y el Señor pensó en esas barcas y dijo: una de estas barcas me sirve. Una de estas barcas me sirve como púlpito. Una de estas barcas me sirve como plataforma para anunciar lo que la gente necesita escuchar, lo que la gente necesita oír. Pero también los pescadores estaban allí. Y vio 2 barcas, versículo 2, que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El versículo 2 muestra un escenario de fracaso, un escenario de angustia, un escenario de tristeza. Los pescadores habían descendido de la barca, habían descendido de ella y lavaban sus redes. Un pescador lava sus redes cuando ya se va a ir a casa. Y si usted sigue estudiando, leyendo, usted se da cuenta que esos pescadores habían estado toda la noche en el lago. El frío de la noche, la oscuridad de la noche, la incertidumbre de la noche, tiraban las redes y tiraban las redes. No sé cuántas veces las tiraron durante toda la noche, cuántas veces tiraron las atarrayas y las sacaban pura basura. Y la tiraban nuevamente, 2 de la mañana, tiraban las redes y nada sacaban. 12 de la noche tiraban las redes, nada sacaban. 2 de la mañana, nada sacaban. 3 de la mañana, nada. Y llegó la mañana y nada habían conseguido. ¿Cuál era la frustración de estos hombres? ¿Cuál es la frustración de un hombre desempleado que sale a llevar hojas de vida y lleva hojas de vida y lleva hojas de vida y se anda todo Pereira y se anda todo Cartago, almacén tras almacén, empresa tras empresa, negocio tras negocio? Amigos le dicen: vaya a tal lugar y lleve la hoja de vida, y cuando llega le dicen: ay, acabamos de contratar a uno al que necesitábamos. ¿Cuál será la frustración de esa madre? De esa madre de familia que no tiene mercado y la llaman: vaya a tal parte que está el gobierno, está la alcaldía regalando mercados, y la mujer va con sus 3, 4 hijitos corriendo, y cuando llega: ¡ay, acabamos de repartir todo! Si hubiera venido más temprano. Eso es frustrante cuando uno intenta y no logra lo que uno está queriendo. Es frustrante. Déjeme decirle que estos hombres que lavaban sus redes estaban frustrados, estaban llenos de fracaso, estaban llenos de objetivos frustrados, objetivos no alcanzados. La barca estaba llena de desesperanza aquella noche. La barca estaba llena de angustia. Y Pedro y sus amigos estaban allí con 2 barcas, 2 y 2. Estaban allí con sus amigos. Pedro, los 4 estaban. Y entonces toda la noche, y en el silencio de la frustración, no querían mirarse ni a los ojos y solo sacaban las hojas, el mugre, las basuras de la red. Y
pensaban en sus pequeños que tenían en casa, a los cuales tenían que alimentar, pensaban en el arriendo que tenían que pagar, y ellos cuando se fueron en la noche a pescar, lo más posible es que estaban animados, pero toda la noche no veían el fruto de su trabajo. No es que eran vagos, no es que eran personas echadas al abandono, eran personas que trabajaban y estaban trabajando toda la noche. Eran personas que estaban trabajando toda la noche. Y entonces ellos estaban frustrados. Estaban frustrados porque no podían hacer lo que ellos estaban esperando. Y de pronto esa noche fueron y con lo que pesquemos vamos a pagar servicios. O vamos a pagar el arriendo. O vamos a pagar el colegio de los muchachos. Seguro que esta noche vamos a coger tremendos bocachicos y tremendos, no sé, ¿qué más pescados hay por ahí? De los más caros. Unas mojarras bien grandes y salmones vamos a coger. Y vamos a coger pescados pero tremendos. Y vamos a pagar todo lo de esta semana, lo de este mes. Pero no lo hicieron. Y eso es frustrante. Estas barcas estaban llenas de frustración. Y muchas veces nuestra vida está así. Y muchas veces nuestra vida está en frustración. Y muchas veces nosotros trabajamos por muchas cosas, pero no logramos nada. Y nuestra vida se frustra y lloramos solos y aún que nadie nos vea, aun que nuestros hijos, que nuestra familia no nos vea, y aún ese sollozo de la noche, Dios lo conoce, Dios sabe por lo cual estás tú pasando en este tiempo. Dios sabe que has estado en angustia, que has estado en depresión, que has estado en dificultades, que has estado en desesperación, pero Dios tiene una palabra para ti en esta noche. Bendito y alabado sea su nombre. Dice el Señor entonces, entrando en una de aquellas barcas de la frustración, entrando en una de esas barcas, le dijo a Simón que la apartase de tierra un poco. Y aquel Simón que lavaba redes, aquel Simón que estaba frustrado, que estaba en angustia, que se sentía el hombre más fracasado, obedeció al Señor. Es importante cuando tú obedeces al Señor. Obedeció al Señor y apartó la barca un poco. Y el Señor desde allí empezó a predicar. Se dice que desde ahí predicó la parábola del sembrador. Se dice, no sé si es así o no, pero se dice que ahí predicó él. El sermón que haya predicado, pero predicó a la multitud. Y Pedro era el que tenía VIP. Pedro era el que tenía VIP. Pedro era el que estaba en primera fila escuchando al predicador. Yo no sé si a ti cuando vas al culto, bueno, ya estamos yendo al culto, les tengo noticias, nos estamos congregando en el Hotel Don Gregorio los domingos a las 10 de la mañana y hoy hablamos y contratamos para el miércoles a las 7 de la noche. Vamos a estar reuniéndonos miércoles a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Y yo no sé si cuando tú vas al culto buscas las últimas sillas. De pronto a Pedro le gustaban también las últimas sillas, pero esa ocasión le tocó las primeras sillas ahí pegadito. Yo siempre he dicho, hoy qué bueno haber vivido en aquellos días
y haber estado en esos días cuando Jesús predicaba, el mayor predicador de la historia de la humanidad. Pedro estaba escuchando aquellas palabras y Pedro estaba allí escuchando el sermón del Señor, esta tremenda palabra. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo sacó del confort. ¿Usted cree que esos mismos peces? Piense en esto. ¿Qué fue lo que pasó por la noche? Toda la noche, ¿qué fue lo que pasó? Se confabularon todos los pescados del lago de Genesaret. Se confabularon para no dejarse pescar de Pedro y sus amigos. Esos cardúmenes de peces, ahí multitudes, cientos, miles de peces. Cuando veían a Pedro con las redes, se quitaban. Toda la noche. Pero aquí en este momento pasa algo sobrenatural. Los que conocen de pesca saben que la mejor hora de pesca es desde la tarde y la noche. Saben que la mañana es la peor hora para pescar. Y aquí en la mañana, 8 o 10 de la mañana, no sé qué hora eran, Jesús le dice a Pedro que bogue mar adentro, que coja su barca y con los remos empiece a mover su barca hacia afuera del mar, hacia más afuera. Él estaba en la orilla. Ahora yo pregunto, el que dio la orden de pescar fuera del mar, ¿no podría darle la orden que pescara en la orilla? Hermanos, el Señor quiere movernos. El Señor quiere que nosotros vayamos más allá. El Señor quiere que nosotros seamos esforzados y valientes, que nosotros nos movilicemos, que nosotros salgamos del confort. Dios tiene un milagro, Dios tiene una obra tremenda a hacer a favor de nosotros. Oh, cuando terminó, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor quiere sacarnos de la comodidad. El Señor quiere sacarnos del confort. Y yo estoy preocupado por la iglesia. Hemos pasado 6 meses sin congregarnos y bendecimos al Señor por el culto del domingo. Hubo tremenda respuesta. Hubo tremenda respuesta del Señor. Hubo tremenda respuesta de Dios. Hubo tremenda respuesta de la iglesia. Pero la iglesia tiene que salir del confort. La iglesia tiene que movilizarse. La iglesia tiene que marchar a buscar la bendición de Dios, a buscar el favor de Dios. Son tiempos donde no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para buscar al Señor en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes. Hay que bogar mar adentro, hay que salir del confort, hay que salir de la comodidad, de la costumbre. Hay que dejar un poco más el Facebook, el YouTube, el Instagram, las redes sociales. Hay que dejar un poco más nuestras comodidades y bogar mar adentro y pagar el precio, como decían antes. Cuando uno venía donde el pastor, cuando yo venía donde mi pastor, gimiendo y llorando: ¡ay, pastor! El pastor me miraba seriamente y me decía: pague el precio en oración y ayuno. Uno se le borraban las lágrimas de los ojos y salía a esforzarse, a buscar al Señor. El pastor lo miraba a uno y le decía: ¿usted cree que tiene un Dios que todo lo puede? Y uno: amén, pues pague el precio. Eran pastores tremendos, hombres de Dios, que lo llevaban a uno a la oración, al ayuno, a la búsqueda. Como aquí Jesús está hablando con Pedro y le está esforzando. Diga conmigo: esforzando. Diga conmigo: me voy a esforzar.
Yo creo que nosotros como iglesia no podemos ser una iglesia endeble, una iglesia floja, una iglesia perezosa. Nosotros más que nunca, el Señor ha mostrado en este tiempo, el Señor ha mostrado en estos días de pandemia, el Señor ha mostrado en estos 6 meses que ciertamente sus palabras son fieles y verdaderas, que ciertamente todo lo que está aconteciendo es cumplimiento de su palabra y que ciertamente la iglesia de una u otra forma es afectada por el cumplimiento de su palabra. Pero hay poder en el nombre del Señor, que en medio de la prueba, en medio de la angustia, el Señor ha estado de nuestro lado y no nos ha dejado y no nos ha abandonado, porque Él es fiel. Denle un aplauso al Señor. Bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre por los siglos. Boga mar adentro, esfuérzate, quiere decir. Ya lo intentaste, sí. Ya fuiste a pedir empleo, sí. Ya llevaste a tu hijo a cuánto centro de rehabilitación había, sí. Ya has escrito cartas para 4 muchachas de la iglesia, sí. Y todas te han rechazado, sí. Pero no sigas, no declines, no decaigas. Hay una palabra para ti en esta noche. Boga mar adentro. Te has postrado y has dicho: bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero hablar en otras lenguas. Sí, no lo has conseguido. Pues boga mar adentro. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Son días donde la iglesia se va a caracterizar por ser valiente, fuerte y vigorosa. El Señor nos ha sacado de la comodidad que teníamos. El Señor nos ha sacado de la comodidad. El Señor está quitando como el águila, como el aguilucho. El águila cuando coge a sus aguiluchos. Él hace el nido, el águila hace el nido alto en los peñascos más altos, y los nidos los hacen con púas tremendas, con chuzos, con tunas grandes, y a esas tunas les ponen unas capas de paja y luego otras capas de plumas, y esos nidos quedan suavecitos, y ahí ponen sus huevos las águilas, y los polluelos salen. Pero cuando los polluelos empiezan a emplumar, el águila empieza a quitar las plumas tan suavecitas y empieza a quitar la paja, y sabe que queda puros chuzos. Y entonces los aguiluchos, si se quedan ahí, mueren, tienen que tirarse. Y cuando se tiran, Deuteronomio dice que él es como el águila que excita la nidada. Cuando se tiran, el peñasco está abajo para recibirlos, pero el águila grande los toma en sus alas y los remonta, no los lleva nunca más al nido, y los remonta más arriba del nido y vuelve y los tira. Y otra vez, y los recoge nuevamente y los tira. Y eso es Jehová para nosotros. Un Dios que nos esfuerza. Un Dios que nos impulsa. Un Dios que nos quita la cobardía. Un Dios que nos da valentía, que nos da de nuevo y que nos da poder de Dios para salir adelante, para cruzar al otro lado, para bogar mar adentro. Y aunque hemos tirado las redes y aunque lo hemos intentado, nuevamente nos levantamos en el nombre que es sobre todo nombre, por el poder de esta palabra que hemos tenido en nuestro corazón. Boga mar adentro y echa la red. Entonces el 5 me impresiona. Pedro, usted sabe, ni siquiera le habían cambiado el nombre, es Simón. El carácter de Pedro, lo impetuoso, lo arrojado, tanto que le mochó la oreja por allá a uno. Y no le iba a mochar la oreja, le iba a mochar la cabeza. Solo que falló y le mochó la oreja. Ese impetuoso Pedro.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche estoy fatigado, estoy cansado, estoy ya que no puedo más. Más en tu palabra. Más en lo que yo escuché en esta primera banca de mi barca. Más en lo que yo acabo de escuchar que tú has dicho. Más en tu palabra. Yo voy a echar otra vez la red. Yo la voy a echar, dice Pedro. Yo la voy a echar en tu palabra. ¿Cuánta palabra hay de Dios en tu vida? ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu corazón? Yo hoy estaba leyendo la Biblia. Y leí la Biblia desde Isaías capítulo 32 hasta Isaías capítulo 42. 10 capítulos, versículos poderosos que ni siquiera me había acordado. Por ahí hay un texto en Isaías que dice: no temas, yo te ayudo, gusano de Jacob. Y yo volví a leer eso y me quebrantaba cuando volví a leer: oh, los jóvenes flaquean y caen, los jóvenes se cansan, mas los que esperan a Jehová, no, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, tremendo. ¿Cuánta palabra de Dios has leído? ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu corazón? Pues en esa palabra, boga mar adentro y echa nuevamente las redes. Has intentado aquí, has intentado allá, has ido por allá, pero no has hecho este asunto en Dios. Pero nuevamente inténtalo en Dios. Él dice: más en tu palabra echaré la red. Pero me impacta el versículo 6 que dice: habiéndolo hecho. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y habiéndolo hecho, alguien está escuchando este mensaje y Dios le está impulsando. Y Dios le está impulsando a bogar mar adentro. Y Dios le está impulsando a orar más. Y Dios le está impulsando a creer más a Dios. Ese es el impulso. Y usted puede repetir conmigo: en tu palabra echaré la red. Alguien que diga: en tu palabra echaré la red. Alguien que diga: más en tu palabra echaré la red. Ya lo dijiste. El versículo 5, Él lo dijo. Pero el versículo 6, habiéndolo hecho. No solo lo digas: voy a orar más por mis hijos. No solo lo digas: voy a creerle al Señor por mis hijos. No solo lo digas: voy a creerle al Señor por mi marido. Voy a volver a orar por mi marido. No solo lo digas, hazlo. Voy a volverlo a invitar este domingo a la iglesia. No solo lo digas, hazlo. Pedro no solo lo dijo, lo hizo. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y la red se rompía. Porque cuando tú le crees a la palabra de Dios y obras en esa palabra, Dios te va a sorprender. Alguien que diga: Dios me va a sorprender. Dios me va a sorprender. Echa la red otra vez en su nombre y hazlo. Y tu red se va a romper. Entonces tuvieron que llamar a sus amigos. No solo dijo Pedro: echaré la red, sino que lo hizo. Sus vidas fueron afectadas, pero no solo la de Pedro, sino la de sus amigos, los que lo rodean. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú obras en fe, entonces tu vida es afectada, y la de los que te rodean, la de los que están al lado tuyo. Y cayó Pedro de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mire la comisión, y termina diciendo algo tremendo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La empresa de ellos era la pesca. Cuando tú conoces a Dios, tú eres capaz de dejar cualquier cosa por honrarlo a Él. Y ahí yo creo que a Pedro, a Juan y a ellos los criticaron. Imagínense qué fue lo que dejaron: una barca llena de peces. 2 barcas llenitas. Nunca, se lo aseguro, nunca en la vida Pedro y sus amigos habían tenido tal pesca. Jamás. Tal que las barcas se estaban hundiendo. Y era tal la conmoción por causa del Señor, que ellos pudieron dejarlo todo por causa del Señor, por amor a su palabra, por amor al servicio a Dios, por amor a lo que la palabra de Dios decía para con ellos. Tremendo esto, hermanos. Pedro, ¿cómo no criticaría? ¿Cómo va a dejar esa barca ahí llena? Mire qué poco de pescados tan grande, con eso viven un año. Pero Pedro le importó más obedecer a Dios. A Pedro le importó más obedecer a Dios. Tremendo cuando usted es capaz de dejar cualquier cosa por amor al Señor, por cumplir el propósito de Dios en su vida. El llamado de Pedro era un llamado distinto, un llamado especial. Y cuando tú tienes un llamado especial, tú eres capaz de renunciar a cualquier cosa por causa del Señor. Amén. Puestos en pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que es buena para con nosotros. Aleluya. Oh, gracias, precioso Dios. Te honramos, te bendecimos, Dios. Levante sus manos ahí en su casa. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. Porque en ti hay vida, Señor, en ti hay victoria, Señor, en ti hay restauración, en ti hay vida, Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu favor, Señor. En tu nombre estamos en este lugar, Señor, para tu gloria.